¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás, tío? Ven, ¿y tú? Bien, háblame de cómo era tu infancia, tío. ¿Cómo fue ese chaval jovencito que quería hacer audiovisual? No, abogado. Abogado, claro, es que no me he preparado una mierda de esto. Ya He venido veo. muy rápido, tío. Pues ven, a ver, pues yo quería hacer historia y mi padre me va a decir, muy majo historia, pero igual, pues para treballar, igual no. ¿Pero qué te está dando un ictus o algo? ¿Por qué me estás hablando...? Ah, bueno, la mía lengua, yo soy, bueno, de aragonés. Ah, coño, claro, que aquí se habla... Claro, Bueno, se charra, bueno, más o menos. Se charra. más o menos. Oye, pero aquí también, no sé cómo se charra, pero que hay mucho ruido, tío. Que Sí, esto no... hay- Aquí no insonorizáis los bares en Zaragoza. No, aquí la chen grita y además hay un montón de chen aquí y tal. Sí, bueno, ¿qué hacemos? Yo me gustaría hablar contigo, pero aquí es que no... Pero ¿y si te fue la entrevista? A ver, quiero decir, ¿y si te fue la entrevista yo a tú? Si me fuis a hacer la entrevista... te fuis a tú hacer a la- mí también, claro que sí. Maravilloso. Tengo el programa por aquí, si quieres. Ah, que es el escampar la boira, ¿no? A escampar la boira, sí, de casualidad llevo el traje también ¿Vas, y todo. ¿Vas preparadísimo? Hombre, claro. No, pues vámonos, pero nos llevamos la Hombre, cervecita. y tanto. Venga, Aumenta ya. ¡vámonos! Quin és el sentido de fotre-se 25 nubes de gominola? ¿Y cuál es el sentido de que feigas este guión nasinas? Pues dinamismo, cosas de la tele, que pasen cosas. ¿Y cuál es el sentido de la tele? El sentido de la tele, que pasen cosas. ¿Y el sentido de...? Ea. La birra, dice uno, la birra, la birra. El sentido de la birra és conèixer gent molt interessant i passar-se-ho de puta mare. Pues para conocer una persona muy interesante y nos pasámoslo de puta mare, ha venido a escampar la boira. ¡Ricardo Moya! ¿Qué pasa? Siéntate. ¿Qué tal? Bueno, lo Hola. primero, pedirte disculpas. Lo ¿Por qué? segundo, no hay que ser educado. ¿Quieres gummies? Hostia, no, gracias. Tío. Pero escúchame, que estáis intentando hacerlo del récord. Sí. A ver, enséñamela. Es que estas no son... No, Esto no son jamones, son no, estos. esto no está homologado. O sea, con No eso jodas. O sea, entonces esto no ha valido para nada. ¿Qué No, ¿en récord vas serio? a hacer con eso? Claro, pero si esas no son reglamentarias, son de... Oh! Tú sabes que... O sea, m'he fotut 19 nubes o 18 nubes de gominola en menys d'un minut pa... Joder, No, no, o sea... Qué asco. bienvenido a la diabetes también. Ostras. ¿Y tú qué tal estás? ¿Cómo ha ido? Pues muy bien, aquí ando, viviendo en el AVE. Sí, yo te iba a decir, yo entrevistador. Primera pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo va? Pues, exacto, sí, la podemos hacer 2 veces también. Sí, todo Aquí, bien. Aquí ando, sí. En el AVE. En el AVE, tío, claro, ¿Por qué? porque estoy en Barcelona, en Madrid, en Valencia, ahora estoy aquí. He pedido que me pongan una litera, no me dejan. Es una movida. Y Ricardo, es que yo, no paras, ¿no? Estás músico, cómico, presentador, estás con movida... Bueno, podcaster, cocinero, 1000 cosas. Exactamente, pues hago un poco de todo. Llevo ya 4 años con el programa de entrevistas. Llevo siendo músico desde los 12 años. Bueno, ¿Te no, denominas siendo como músico? Yo me considero más músico que otras cosas, porque es lo que más tiempo he hecho, simplemente por horas Ya. echadas en algo. Entonces sí, lo que pasa es que como empecé a hacer entrevistas, pues la gente que me ha llegado a conocer por algo me ha conocido por eso. Entonces le sorprende que este pavo, ¿no? Es como, esto me lo decía, de hecho, un periodista que le pasé mi disco, en plan, un periodista musical, le pasé mi disco en plan, oye, escúchatelo, a ver qué te parece. Y me dijo, vale, vale. Y cuando lo oyó, luego me dijo, tío, tenía mucho miedo porque pensé, otra puta mocatriz. Ya. O sea, ¿sabes? Pensé, otro que va, otro youtuber que ahora va de que quiere sacar, ¿no? Otro paquirrín, ¿no? Entonces, y de repente, pues hizo un disco que era un disco de verdad. Entonces le sorprendió y a mí me alegró. Bueno, sorprender. ya xerrarem d'això, sí, però van a comenzar com començas tu les entrevistes. Vale. Vamos a xerrar de quan tu vas nino. Tu te vas criar en un bar. Sí, ¿Cómo que te vas criar en un bar? básicamente me amamantó una máquina de tabaco, tío. Pues yo nací, mis padres tenían un bar y lo montaron el mismo año que yo nací, en el 89. Ostras. Y era un bar de rock donde iban, pues eso, punkis y heavies y tal y cual. Y yo iba ahí, pues, poniendo botellitas a las mesas que estaban más altas que yo, que tenía 6 años, y subiéndome una caja de cervezas para jugar al pinball y todo este rollo. Esto... Te vas tindre que pegar en algú de crío? O... ¿El qué? Te vas tindre que pegar en algún rockero, en algún heavy o... Bueno, sí, pero esa persona ya está muerta y no quiero hablar. No quiero hablar de ello. Com agafant el biberón y fent... plas. Exactamente. Hubo ahí un... Sí, la leche en polvo me la ponía sin rayitas. Para...
cosas más raras han visto en bares valencianos. Hombre, sí. Sí. Això- Es Valencia también, hay que aprender pronto. I això te va servir després pa quan vas estar en Latinoamèrica, vas estar en México, no? Sí. I això te va servir pa algo, ixa vida, ixa Lo de infancia. lo de las Lo de las rayas. no, Las rayas de Leche en polvo. leche en polvo. a ver, cuando te creas en un bar, lo que pasa es que ya eres camarero nato, o sea, ya sabes cómo funciona un bar y todo, o sea, muchas veces en mi vida he sido camarero allá a donde he ido, porque, bueno, o sea, que parece una tontería, pero que poner copas no es tan fácil No, como la gente piensa, y si no, peña que va toda la vida que no ha trabajado de cosas de cara al público, si te pones de camarero, yo creo que debería, de hecho, joder, lo voy a decir aquí, debería haber una mili, A ver, Ricardo. una mili sector servicios. Ah, ¿Entiendes? Que tú a los 18 años estás obligado 9 meses a trabajar de cara al público. cambiarían cosas. Joder, o sea, la gente aprendería a ser cliente, ¿entiendes? Porque pero yo lo pondría de nuevo, totalmente obligatorio. Sí, y a partir de aquí también, pues ya en el bar, ya el sentido de la birra y todo lo que... Claro, la vida en el bar. toda mi vida pasa en un bar, esto es así. Yo no me he hecho futbolista porque si no estarían poniendo a repetición todo el rato. Claro. Por el bar, claro, ya, chiste malísimo. Pero, Este chiste, esto se talla, no te preocupes, Ricardo. lo siento. Te entendí lo he entendido, Claro, pero si es con V, no es igual. ¿Quieres tornar de entrar? No, está bien. Vale, vale. Me quedo aquí. Y 3 horas de podcast, ¿eh? Depende de cuál, pero sí, el más largo son 4 horas y 25. ¿Y eso por qué va a ser? ¿Porque vas a estar en Argentina? ¿Se te va a pegar alguna cosa también? o? Sí, pues vino, fue Carlos Areces. Carlos Areces, la primera vez que vino al podcast, dijo que solamente venía si su entrevista era la más larga que había en el canal. Y en ese momento la más larga eran 2 horas 50 y algo. Entonces hicimos 3 horas y cuarto. Y la siguiente vez le dije, oye, que viene Navidad y me gustaría hacer una especial Navidad y que vengas tú otra vez. Me dijo, ok, pero tiene que ser 1 hora más que la anterior. Entonces hicimos 4 horas y 25. Y durante esa entrevista le dije, bueno, el año que viene otra. Y me dijo, sí, pero Claro. 1 hora más. Claro. 5 horas. Entonces ahora ya mi objetivo es aguantar el programa hasta que una Navidad sea Carlos Areces y yo en un bungalow un fin de semana. Entero. En Twitch. Exacto, hablando así eternamente. Y a la marcha. Sí. No sé, tío. Yo qué flipo. Yo digo, hostia, la Chen se mata per fer formatos curtos de... No, es que ahora el vídeo tiene que durar 15 segundos, tiene que durar 30, esto no puede ser más de 1 minuto y medio, esto tiene que ir... Pero parece que mos embuten el consumo. ¿No te parece una miqueta anacrónico el fe 3 horas? Muy moderno, una cosa... Pero es que no tiene sentido, porque tú lo ves luego, que la gente dice, es una entrevista de 3 horas. Bueno, una película, esta película dura 3 horas y cuarto, ¿eh? ¿Cómo voy a verme yo 3 horas y cuarto? Pero una temporada de 12 capítulos de 1 hora cada uno, vértela en un fin de semana... Flipas. Esto está perfecto. Sí. Entonces, que no nos engañen, que nos digan la verdad. Però no te pareix això una mica anacrònic el formato que tu... Perquè la tele és el que dèiem antes. O sea, la Sí. tele és tot el rato que passen coses. O Claro. sea, que passen coses. De hecho, anem a provar. ¡Que pasen cosas! ¡Toma! Madre mía, ¡Bendíceme! ¡Bendíceme! ¡Salud! ¡Que pasen cosas! Veus? A la tele, això tot el teu podcast no ho pots fer. No, la verdad que... Mira, ¿y tío, para a qué ver. sales con micro si no lo has usado? ¿Que... ¿Di algo? No, ya está. Es un micro... Això, Hola. el Papa Francisco. Paquillo, en todo caso, sería este. Soy Francisco, porque soy de aquí. Vale. El Francisco. Això... Ricardo, jo sí que havia llegit a algun puesto que la teua entrevista soñada era el Papa Francisco. Me fliparía. Pues aprofita. Claro, bueno, salvando las distancias, pero sí. No. No, preguntá, dale. Ell també ha estat a Argentina. Dale, sí, bueno, este acento porque nací en Arcosur. Pues, te preguntaría, como papa, ¿puedes decir que eres la hostia en algún momento? Por supuesto, puedo hacer lo que quiera. Ahora lo próximo que quiero hacer es cambiar el nombre del papamóvil, que ya es un poco antiguo. Papamóvil, quiero ponerle Motopapi. Ese me gusta más. Bueno, y papá, ¿alguna cosa más que nos quieras dir? Estoy aprendiendo a perrear para hacer el papichulo.
Un aplauso al Papa. pasan Te cosas. juro que aquí mete que pasen cosas. Que pasen. Andrés, no sé més. Jo te'l juro que estas cosas... Bueno, Andrés, muy bien, ¿eh? Qué bien. Qué bien. Avui tot són sorpreses. Todo sorpresas. Fantasía. Joder, macho. Bueno, es que llega... Ricardo. Dime. Bueno, pues... echamos un Catán. Para matar esto del ritmo. Claro. Pero, o sea, de verdad, ¿tienes contacto con el Papa, o sea, con el otro Papa, con el malo? No, tengo un amigo que un amigo de él es sacerdote como como ya alto nivel y entonces, ¿eh? Sé quién es. Ya tú sabes. Y Ya tú sabes, papá. Y entonces el Papa. Y nada, y él había quedado para comer con el Papa Francisco porque sabía que es algo que cuando eres sacerdote de alto nivel puedes optar en algún momento En algo, o sea. a comer. Y justamente ese día, yo no estaba yo con él, pero mi amigo estaba con él, me dijo, oye, va a pasar esto. Y dije, dile por favor que si quiere venir al programa. Que si quiere optar a comer. Que si quiere Que sí. que haga. Y bueno, no sé qué sucedió. en Es esa peligro. comida. Bueno. Te lo cuento yo. Ah, claro, estoy aquí. ¿Sabe lo que comimos? ¿Qué comisteis? Papas. Bueno. Y además del Papa, ¿algún entrevistado que tú quieras entrevistar y que digas, ostras? Yo lo he dicho veces y porque a ver si se materializa, que yo quiero que venga Baltasar Garzón al programa. Hombre, estaría Quiero que guapo. venga Baltasar Garzón y Mariano Rajoy. Venga, me A la encanta. vengada. Claro, porque yo soy de la opinión, esto no sé si cómo de popular es esta opinión, pero que sí, cuando Rajoy dejó la política, hubiera hecho una gira de grandes frases, lo hubiera petado. O sea, si hubiera hecho un Greatest Hits, ¿entiendes? O sea, o un disco con Greatest Hits. Una cinta de cassette. Una cinta de cassette habría sido la hostia porque para mí es el Gila de la comedia no pretendida. Entonces, yo creo que si hubiera hecho una gira diciendo sus frases, estaría... pero te hablo de estadios llenos. Claro, un estadio entero, un vaso es un vaso y un plato es un plato. La peña, y el alcalde, los vecinos. Y yo digo, vale, venga, tal. Y sí, creo que habría sido muy guay. Yo pienso que sí que habría estado guapo. Y sí. Vale, y ahora con Andrés tenían preparadas unas preguntas rápidas. Así, ver. ta. Venga, Picadito. guau. A ver, rápidamente. Preguntas rápidas sobre sobre, estudios convidados. sobre el podcast. No, Vale. pero te les fae. Te las fui yo. A Sí, escape. a lo loco. Venga. Aquí le puya más a escape la cerveza. Aquí le puya més la cerveza. Vale, esto es, tengo que decir una persona. Sí. Vale. Joder, ¿a quién le sube más? De, Yo qué sé, de la gente que haya venido. De les 359 entrevistes que t'has publicat. A mí, claramente. Con qui has tingut d'impuest millor relación? Bueno, pues por ejemplo, yo ahora soy vecino de abajo de Flavita Banana porque nos conocimos haciendo entrevista, nos hicimos muy colegas, tenemos un podcast juntos que se llama Domingo de Bajón y vivo literalmente debajo, en el piso de abajo del suyo. O sea, Hòstia. Qui ha teniu o qui ha sigut el pior convidau? El pior. no sé, no. Hay tantos. Es que en eso, mira, hubo una vez entrevistamos a un hombre en Valencia, que no me acuerdo ni cómo se llama, y que esa entrevista se perdió, con lo cual está guay porque puedo hablar de ello y no pasa nada. Perfecto. Y me molaba el perfil porque él era mago, Mal. era gay y de derechas. Y era como, bueno, vamos a hablar con esta persona. Sí. Y fue una charla más o menos interesante, pero bastante no. Y por algún motivo se perdió. Per què entrevistes teniu més hate que t'han hateado en redes socials? Siempre que haya algo que tenga algún tipo de inclinación política. Si traigo a una persona que se dedicaba a la prostitución, estoy blanqueando la violación de mujeres dentro de una cámara. Si traigo una persona que está en contra de la prostitución, estoy dejando las desprotegidas a las prostitutas que están unidas por tener un trabajo. Si traigo a Raúl Romeva, que es de esos políticos catalanes, puto independentista de mierda. Si traigo a Inés Arrimada, eres un facha. Entonces, bueno, pues siempre va a haber. Así que Pues entre medio, cerveza. Exactamente. Sí, venga. Y mientras tanto, eso es. ¿Y con qué entrevista has recibido más cariño? Generalmente cuando hay una cuestión artística y con cómicos y con músicos suele haber tal. Hubo una que fue la última entrevista que se le hizo a esta persona porque se murió después, que fue a Enrique San Francisco. Hòstia, sí.
Y es una entrevista que mucha gente nos escribe como que la ven con cariño, como en plan de qué bueno que haya quedado esto y que podamos acceder a esta persona o a las últimas cosas que tenía que decir. Entonces sí, esa la tenemos con un montón de cariño, la verdad. ¿Y en qué momento comienza a ser rentable un proyecto así? Explicar un proyecto audiovisual en YouTube o en las redes sociales? Más tarde de lo que a uno le gustaría, porque al principio es un agujero negro de dinero. Ya. O sea, es como que... ¿Cuántos meses vas a estar tú perdent perras hasta que vas a ir? No, ¿qué va? Meses. Estuve por lo menos 2 años hasta que empezó a generar pasta. Ostras. Eso. Y todo gracias a algo increíble y maravilloso que pasó hace unos años. ¿Qué? La pandemia. Mamma mía. Eso es lo que... Es verdad, o sea... La verdad que sí. Todo el mundo quejándose y tal, y bueno, sí, o sea, quiero decir, se ha muerto un poco de gente y tal, pero a mí me ha ido muy bien. Sí. A Andrés también. Yo soy enfermero. ¿De qué? Yo soy enfermero. Hostia, pero te ha ido bien. Peña no me faltaba. O sea, Pero tú estabas ahí esquivando las balas como Neo. Sí, en las Matrix. balas y las mascarillas. Claro, Los claro. de mes, o sea. Sí, guau, pero Me sí. encanta. Esta entrevista me está pareciendo una cosa espectacular. Porque Sí, como... digamos al Papa Francisco, que no se nos olvide. Yo estoy mirando a ti, que brilla de repente, que hay como una cosa que me da reflejos así, digo, ostras, ¿qué debe ser eso? La iluminación. El Espíritu Santo, si es igual, es una paloma, igual se te caga. Bueno, aquí ya hay una cagada enmarcada en el suelo. Una cagada de gallo, lo que faltaba. ¿Y tú piensas que la Chen con la cerveza se solta, tío? Que estás, tío, y de repente da la... Al principio no, pero al final ya va a buco. Sí, sí, sí. Incluso cuando solo bebo yo. Vale. Porque, claro, yo estoy más en plan de cine, pues me pongo a preguntar cualquier chorrada. Claro. Y a la gente también le gusta que les hables desde el... Te voy a preguntar esto porque me ha venido a la cabeza. Yo no llevo papeles delante porque me distraigo. Porque no tengo mucha capacidad de atención. Me pasa esto a veces. Entonces, si yo llevara... O sea, tú lo estás haciendo impecable, pero si yo fuera tú en ese momento, estaría mirándome a mí, mirando el papel, mirándome a mí, el papel. Y luego tal. miro al Andrés que me fa miradetas. Claro, entonces es como... Es para mí muy complicado. Entonces, dice, bueno, casi así también como con quién se concentra. Hombre, con ixe, tío, tío. Claro. Pues nosotros, como saben que con la Chen con la cerveza se solta una miqueta, hem salido con el nuestro compañero, el reportero Isabre Romanos, Ajá. a la carrera, a preguntar a la Chen que va una miqueta igual més suelta. Vale. Una miqueta encapinada, una miqueta calamocana, una Sí. miqueta chorrupada, una miqueta zorra, que se dice en Aragón. ¿Qué dices? ¿Se dice zorra cuando alguien ha... Cuando alguno va borracho, Vale. va zorro. Va Y si zorro. va borracha, Hostia, vale, va zorra. así vale. si te parece. ¿Quieres que vean el Dale, reportaje? dale, dale, mételo. Pues agua bellera. Tema tóxico. ¿Sos tóxicas? Un poco. Un poquito. ¿Un poquito? Celosillas. Sí, ¿Por qué? porque hay que Marcar distancia claro, marcar territorio. Eso es. Depende de la persona. de la persona. Sí. Yo un montón. Es que me pusieron los cuernos el primer mes. O sea, después de que te posen los cuernos, ya piensas diferente, ¿no? Claro, que todos son iguales, que no valen una mierda, que no... Bueno, pues muchas cosas que pasan, ¿no? Díselo, seguro que te va a ver ahí por la tele, dile, Si me ves, Dani, te odio. Y bueno, tema cama, lo más raro que has visto en la cama. Bueno, pues... Que le olía a fuet. Ahora ella no come food por eso, porque le recuerda... Se ha quedado con la experiencia. ¿A tequifresis a quemo? A Jagger, a Jagger. Jarrón, Barcelona, a poder ser. Unos cuantos. Unos poquitos, nada. ¿Cuántos son unos pocos? Unos 7, 8. Y unos 4 chupitos. Que soy chiquitica, pero esto aguanta, ¿eh? Dicen, más vale maña que fuerza. Claro. Y lo más ridículo que hayas feito nunca, yo qué sé, por amor o por una cita o por intentar, yo qué sé, que una mujer te falla caso. A ver, lo más ridículo que he hecho fue llevarle unas rosas a una pava, me pegó una bofetada en la cara y me cerró la puerta, en las narices. Eso sí, las rosas se las quedó, ¿eh? La Chen se solta, Bueno. después se ve en TikTok y se espanta, pues claro. Pero bueno, A ver, lo del olor a fuet, eso es normal, ¿no? lo de la honora fue, depende, si no te has duchado en 2 años, sí. Pues eso, lo normal. Uf, no sé, tío.
Yo no sé, yo de verdad que lo del tema del... No sé cómo manejas a vegades el propio tú ya quan estàs fent entrevistes, que no te balbuce tampoco si has bebido muito, perquè tu ¿cuánto lo máximo que has bebido? Pues que con Jabato, tío, con el Casey, creo que me bebí 5 o 6 de medio litro. O Hi ha un moment a la quarta que ja igual van ser 7 o 8 o 9, però ja perds la cuenta. Ja Sí, tot sí, este és- pareix ser la mateixa i... Pero es que él me iba siguiendo el ritmo con minis de ron cola, creo que era. No, de whisky cola. Entonces, claro, pues, Valentine's. íbamos Como ahí, forma de vida. íbamos ahí a tope, tío. Fue muy guay. A mí me gustó mucho esa entrevista, pero no sé si es porque no la recuerdo. No, que va, me gustó mucho porque es muy Sí, guay. yo hablar también, yo la he visto hablar entera y ya- con Javi es muy guay. Está muy guapa charlando de la industria y de todo. Y cambiando de industria, tú de repente has dicho, venga, me lanzo un proyecto nuevo, comento con una cosa nueva, y es que Ricardo Moya presenta Carne en Pijama, por favor, un fuerte aplauso para él. L'he tenido que leer perquè... L'he tenido que leer porque fa un rato le digo, oye, Ricardo ha sacado lo de carne de pijama, ¿no? Carne de pijama, Carne de sí, vas pijama. a Y no va a No, carne en pijama. Ya pasa a veces, y hay gente que me ha dicho Carmen en pijama, he dicho, mierda. Era mucho mejor título en realidad, Carmen en pijama. Carmen en Pijama, que era la chica aquella que ha tingut que portar el xaval del rep por a casa i que la va presentar com a la seva Era nòvia. Carmen, Ella era era Carmen. Pero Exacto. es un disco libro, ¿no? Eso es, sí, ¿Y la primera página, pues ¿Y si el la disco? abres, ves, ahí te Ah, pone... vale. Aquí. Ahí Este se ve libro el es un disco. disco. Vale. Y entonces hemos un QR que tú con ese QR llegas a todo. Pues eso, al disco, al audiolibro, que también existe. Que además esto es mi autobiografía como músico. Y Igual una miqueta pronto para hacer una autobiografía. pues eso es lo que yo digo, ¿hay algo más pretencioso que hacer tu autobiografía con 33 años? Pues Si sí. eres Jesucristo, Claro, Claro, el exactamente. Papa lo sabrá. Él lo fue, sí, de hecho... Es el más vendido. o sea, es verdad, El más vendido, de verdad. es un bestseller. Es un bestseller, Y intento lo hizo con la copiar. misma edad. Lo que pasa es que a él le fue... O sea, yo creo que si Dios no se muere cuando se murió, aguanta 10 años más, lo habría petado muy fuerte. Pero lo Hombre. que pasa es que pues, se murió antes. Ya. Y entonces llegó a donde llegó, que No, pues es buena está idea. mal. Es buena idea sacar el audiolibro, iba a decir. Es que yo no me entero de nada, el disco libro. Claro, pero la cuestión es esto. O sea, yo además he grabado con mi voz el audiolibro. Ya es como el sumo de ser un ¿Y cuándo dure? narcisista de mierda. Dure mes o menos que la entrevista en Carlos Areces? Menos. Menos. Menos, pero- ¿Qué serán? 3 horas o algo así con las Ah, canciones. bueno, ya estás acostumbrado. Además, dentro del audiolibro van las canciones ahí incrustaditas después de cada capítulo. Entonces estamos ahí... Está súper bien pensado. Sí, sí. Qué guay. Y nada, y bueno, y lo ha ilustrado Ana Muschel, que es una ilustradora espectacular, y por cada una de las canciones ha hecho una ilustración, más aparte dentro del texto ha hecho Que no hay ilustraciones. dibuixets en dentro. Sí, 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 bueno, sí. esto es una maravilla. De los que te agraden, De los libros que te agraden, Jorge. Libros que tienen dibuixets. Están, bueno, sirve como libreto del disco, ¿no? Tienen las letras con las ilustraciones del libreto y aparte, pues cada capítulo es una etapa de mi vida como músico y para explicarte por qué narices esto existe y por qué lo tienes en la mano. ¿Y tú con qué te quedas? ¿Con la tuya versión podcaster o con la tuya versión músico? Hasta que no me apunta alguien a la cabeza con una pistola, no tengo por qué elegir. ¿Qué quieres ser de mayor, Ricardo? Claro, es como, veremos lo que pasa. Yo creo que es súper compaginable Sí. las dos cosas, ¿no? O sea, voy haciendo, me gusta mucho en general comunicar y hacer movidas, estar en un escenario, contar cosas, entonces creo que puedo hacerlo haciendo entrevistas, haciendo canciones. Però això és una cosa del llibre... No te dona una miqueta de por perquè, clar, o sea, que te ho piratee tothom, saps? És a dir, perquè el llibre tira, però ara mateix s'han parat tothom la tele, Sí. han ficat el pause al YouTube y están escaneando el código. Ah, no, bueno, pero es que el disco está en Spotify. Entonces, ¿El como disco? que- claro. ¿Y el disco li- y está el ahí. libro? Y el libro, el audiolibro está en Podimo, pero Ah, bueno. Ah, tienes ya. que darle al QR para entrar y te tienes que hacer socio, o sea que... bueno. Claro, está todo... ¿Y videoclips tienes? Sí, hay un par ahí. Como per ejemplo, este videoclip. Ah, que ya lo sabía. Cubre la mugre las casas sin gente y alguien estira del enchufe. Oh no, viene la depresión, le dispara una flor y ya está, se acabó. Vuelvo a un mundo de color, puedo oír mi canción y muevo la cabeza. No le va a sentir. Pues Pero sí, mola. De hecho,
Esta canción, el solo de guitarra de esta canción es la entradilla del sentido de la birra. Ya decía yo, ya digo yo que me sonaba. Exactamente. Claro, guapo. todos los programas empiezan con... Pues cuando empecé a hacer el programa dije, tengo que meter una musiquita para que empiece esto y parezca profesional. Y no quería tener que pagarle a nadie. Y yo tenía ahí unas maquetas guardadas y metí el solo de guitarra de la maqueta para Però tenies la cançó antes d'això, la cançó ja va dir, bueno, ja que tinc el solo, pues faig la cançó sencera. No, tenía la canción entera, pero en maqueta. Esto ya es la versión grabada en estudio y más curradita. ¿Y a tú te afecta el ser cómico o el... Bueno, que tú eres músico, has dicho, pero Sí. todo lo que tú has feito de comedia o todo lo que tú has feito de stand-up o tú en los conciertos, cuando ahora te enfrentas a café de conciertos, ¿o cómo lo llevas, eso? Sí, bueno, de hecho, el formato que tenemos nosotros de conciertos tiene es un poco, o sea, digamos que es un 70% de tocar canciones y hacer música, pero hay otro 30% en medio que es que cuento trocitos de stand-up, cuento anécdotas, pillo el libro y leo cachos que me parece que son divertidos. O sea, como es un show así un poco variado. Voy con el escocés, que es el saxofonista que aparece ahí tocando conmigo y que es mi colega desde los 14 años. Y él también me ayuda mucho con los chistes y contamos aquí cosas juntos. Y ahora pues también empezamos a hacer conciertos con banda y espero no perder mucho esa parte. Sí que es verdad que cuando vas con banda pues es más concierto. Pero para mí la parte de que haya interacción con el público y que haya un poquito más de historia, de chistes y tal, no creo que me lo quite porque me divierte mucho. Es que... Sí. Una nueva forma de hacer un espectáculo y bueno, pues a tope con eso. Pues ahí estamos, tío. Estamos haciendo bolitos este año por ahí. ¿Dónde y- estarás este verano? Pues vamos a estar, bueno, ahora ya en abril es en Valencia, luego vamos a Bilbao y luego están por confirmar, creo que Murcia y Sevilla y ya para invierno en Madrid. ¿Y Zaragoza? Zaragoza llegará, creo que hacia noviembre. Venimos para aquí a hacer algún concierto. Una otra Es que- vegada, que ya estuvo por aquí. Sí, estuvimos haciendo con Ortega un pequeño show, pero sí, vendremos con, no sé si con banda o en formato dúo, pero vendremos a hacer el conciertillo por aquí. Ricardo, jo això t'ho dic abans. Jo me flipava, o sea, empecé a veure el podcast, Sí. de tota la documentació que tenies tu al cap y sé lo que iba, sense papers y sense res, pero que te podías pasar una hora y de decir, sí, porque hiciste una obra de teatro hace no sé cuánto, en no sé dónde, y l'altre te digues, efectivamente, no te lo has inventado. Saps? O sea, que Sí. Però ara jo sóc el documentalista Vale. i te vull ficar a prova. Venga. Així que te diguem a ti, per favor, vaya al sofà. Si Un me aplauso deixeu, para vaya al Andrea sofà. Espera. Espérate. Dale. Este tío... Espera. Pero no va a ser todo tan fácil. No, aquí. Es que, Andrés, todo lo que se guarrea, Hombre, encantado. Cuidado, Las que nubes, estoy a tomando tope. el marco de la, el marco de la el mierda. marco de la mierda. Vale, Ricardo. A ver, Mira, això que enllestí són diferents xupitos de diferentes coses. ¿Vale? Hostia, qué asco. Esto es una guarrada. Si vols una nube, també la pots mesquiar. Vale, jo ara lo que te vaig a proposar és, jo tinc bastants datos del sentido de la birra. Vale. Vale, llavors jo te vaig a fer preguntes de sí o no, o de verdadero o falso, ok. o igual n'hi ha alguna que no és verdadero o falso, però són fàcils. Vinga. La resposta és una palabra. No tienen alcohol ninguno de los No té chupitos. alcohol, res de tot això. Venga. Y tú me tienes que dir si sí o si no. Si Venga. tú acertes, me bec yo alguno de estos chupitos. Sí. Si falles, pues te lo veus tú. Eso lo veremos. No, he venido a jugar, Ok. ¿Sí o no? Papa, el señor Papa Francisco, ¿estás de acuerdo? Está bendecido. Vale. Está bendecido. Vale. No son gaires preguntes. La primera pregunta. N'hi ha 11 programes del sentido de la birra que tenen el ángulo de la cámara canviat. El ángulo de la cámara, ¿qué quiere decir? Que yo O sea, estoy... que tú estás al costat esquerro en vez del costat dret. 11 no. ¿No? No. Pues efectivamente son 10 programes. O sea, tria tú. Me voy quitándome los que más asco Sí, me sí, dan sí, por sí. si me toca, claro. Esta mierda rara. Esto lo de otro. Qué asco, tío. Salud. Qué asco, Andrés, qué asco. No aplaudas, ¿no? No me gustaría ser... No me gustaría ser tu proctólogo, la Vale. verdad. Vale, parlàvem antes d'este programa. Dani Orbiz va recitar 3 poemes al programa, a la entrevista. A ver, si un rap cuenta como poema. ¿Cuenta? No, hizo 2. Hizo el de Rajoy y luego hizo otro más. Efectivamente ha tornat a acertar, me cago. Me comienza El otro. Joder. El otro Me horrible. comienza a agradar. Venga, Andrés, corre, Venga. bebe. Ya me he quitado los...
Sí, ¿verdad? Tiene una pinta... Los dos que más miedo me daban Bueno. ya están fuera. Vale, Hostia. a la entrevista de Rodrigo Cortés, al minut 53, 22 segundos, se le escape un pet, una bufa. ¿Verdadero o falso? Falso. Ha tornado a acertar. ¡Venga, muy bien! Eso en medio. Esto, bueno. Ves llamant al enfermero, Rodri. Acabaré pitjor que aquell sí. Sí, no, ja. Bueno, mira, parlant d'això, quants raperos aragonesos han anat al programa? Al sentido de la birra. Espérate, Co. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso qué? No, no, Es quants una pregunta raperos? Un número. Verdadero. De Aragón 3. Falso, són 4! Sí, ¿cuál es? Un aplauso, sí, no podem aplaudir si falla també. ¿Sharif es de Aragón? Sarif és d'Aragó. És que ICO, Sohai, Sarif, Rapsus, y si volguem contar Fernando Esteso, pues también. Pero... Vea, este. Venga, a ver qué me has Nada, metido esto aquí, tío. es el único que no... Vale. Hòstia, que asco, estava Que espeso, no. tu. Se llama Fuet. Esta es la última pregunta. ¿Para cuándo una entrevista a Andrés Llena? Cuando se vacíe. Vale, Ha fallat perquè la resposta que teníem era nunca, però bueno. Vale, pues sí, vale, perfecto. Espera, no, ya que queden dos. Ah, sí, saluda. Chin. Moltes gràcies, Vamos. Ricardo. ¿Ya estás pirifreno o qué? Vamos con sal, ¿eh? Agua con sal. Justo aquí. Vale, pues un El aplauso agua para Andrés con sal. Llena. Oye, pues marcha Me adelante. llevo a la mesa. Vale, va. Tío, Andrés, m'agradaria que me contassis les coses que passen al programa, perquè jo no m'entero de res. Estoy aquí mirant... Pues perquè no te lleches el guión, Jorge, perquè no te lleches el guión. Yo es que... Tú vas haciendo. Yo y- llego, me dicen, Jorge, tarjetas. Y yo digo, venga, perfecto. Una pregunta, dice aquí, dice, hay un tema, bueno, te lo digo en aragonés, hay un tema que yo quería sacar para el final del programa porque he delicado. Vale. Sent tu artista, treballando en de la creación artística y la innovación. ¿No te da un poco de palo que no se pueda tocar la receta de la paella? Sí, hay una cosa. Poca broma. Los límites del humor están algo rofo. Exacto. La paella creo que es lo más cercano a una religión que hay en mi vida ahora mismo. Pero Vale. Perdona, no tenés ni idea. es así. De hecho, en el Vaticano, la religión es lo más cercano que tenéis a una paella en el Vaticano. Correctamente. Yo creo. Yo hago la papaella. Me quiero morir. Perdón, Ricardo, sí, la papaella. No soy ortodoxo. Quiero decir, como que permito variantes, pero hay ciertos cánones. Vale, Dentro ¿qué son? de ello. Que son... Como valenciano y como... Hay cosas que no le puedes poner que están en la receta original, Vale. pero hay cosas que no les... O sea, como, a ver, de la receta original hay cosas que puedes no ponerle, Correcto. pero no agregarle otras. Vale, entiendo. ¿Vale? O sea, tú puedes variar en que no le pones cosas, Vale. pero no en ponerle nuevas. A la vegada, si yo fui arroz solo, paella. Sí, o sea, dentro de lo que estoy diciendo yo, sí. Ahora bien, Ahora, ¿que tiene sentido? No tiene ningún sentido. No, pero, Pues tenemos que ver que hay unos mínimos, ¿no? O sea, tiene que haber una base mínima ¿Cuál es? que sea el pollo, conejo, guachoqueta y garrofón. Y el... ¿Cómo se llama? Y el azafrán Vale. y el tomate. M'agrada que només sabe dir-ho en valencià, ¿sabes? Lo de la Azafrán, paella ya hay una cosa ya de... Azafrán de poco. Azafrán. No, safrán. Safrán. Y eso, pimentón, safrán, tomate, pollo, conejo, guachoqueta, garrofón y arroz, eso es como es la base... Y de tipo saca cosas hasta que te quedes con el arroz. O sea, para mí eso sería la base mínima. La base. ¿Y el Para- socarrat? ¿Qué? ¿Cómo lo llevas? Ay, pues hay que... Hombre, tiene que Calfe. ver. Calfe socarrat. Claro, evidentemente, sí. Perfecto. Ya está. Lo que mola del socarrat es que si se te quema, pues es todo socarrat. Entonces está perfecto. Claro. No, Está molt perfecto. de moda ese paella, Me ¿no? cuadra. Jorge. Todo el mundo... Ara estan molt de moda les... Paella de sol socarrat. Sol socarrat. Te la hacen así Pero- finísima y ya está. todo... Sí. Bernal, te lo estás pasando bien. Bernal, ¿cómo va? Pues charra, Bernal. Me ha venido justo, sí, sí. ¿Te ha venido justo? Sí, justo. Justo. Pero ya está, ya está. ¿Ya el tienes? Ya lo tengo. Es que Bernal está siempre en las entrevistas y fa monigotes de los convidados. Vale. Y creo que a tú te ha preparado uno, ¿no? El tienes per Sí. ti.
Pues que Ok, puye Bernal y un Fuerte fuerte el aplauso aplauso para José Antonio Bernal, que ha preparado un monigote para Ricardo Espera, Moya. Bernal, que el bendecís que el Papa. Lo iba a decir. Quiero aprovechar que está el Papa, antes de que lo vea él, a ver si va bendecido mejor. Fantástico, fantástico, es una obra fantástica. Agua, Bellero. Vamos allá. Pósate de peu. Capilla Sistina. Buah, está guapísimo. Has captado la ferocidad de mi mirada. Un aplauso para él. He puesto las birras, he puesto el casco Me encanta, tío. y un detalle que con las prisas he puesto cane en pijama y te he puesto luego la R ahí. Ah, ya me... Marca registrada. Do it Está yourself. perfecto. Es que con las prisas... Oh, pero cane en pijama es como perro en Claro. pijama Claro. en italiano. Sí, me pero gusta no lo he más. hecho por eso, ¿eh? Ya me gusta, da igual. Pero ahora ya me gusta más, tío. Qué guay, tío. Me mola mucho. Oye, pues Gracias, fuerte de aplauso verdad. para José Antonio Muchísimas Bernal, de gracias, verdad. Este te ha quedado guapo, ¿eh? Este ha quedado guapo, ¿eh? Los demás también, ¿eh? tío. Lo voy a poner así. Y ahora tenéis las preguntas del público. Aquí Tolachen, además del Papa, que está Verastí, ha preparado preguntas. A ver, a ver. Tipo, esto no puedo. Se quedó Imagínate sin con lo que pregunta. salís tú No aquí. hay. No se puede, no. La parida más gorda que te se ocurra para un tatuaje. Tener un tío Que ve de Vega en Juan. que viene de Cabo Juan y le va a pedir a uno de los convidados, alguno de los convidados les pide, pues bueno, tatuajes. Sí. Y les dice, dime una parida y me la tatúo. Pero una frase, una cosa... Lo que tú vulgues. Estás, tío, el de la gorra. Un saludo. ¿A dónde está? Ya no te voy Un a dar saludo ni al de la ¿Pero te has hecho alguno ya o no? ¿Te has hecho alguno ya de los que te han dicho o no? No le digas res porque no saben el orden de emisión. Pero... No, sí, de verdad que este tío se los tatúa. Si tú le dices ahora mismo, tatúate no sé qué, se el tatúa. Ricardo Pollas, pum, tatúa mañana. Te digo, Mañana ¿Pero igual tiene no, que ser una pero- frase o tiene que ser una cosa? ¿Una imagen, una frase, lo que...? Una torrija con ruedas. Un aplauso para él. Le encanta. ¿Y quieres concluir de alguna otra manera? Nosotros hemos pensado una forma. A ver, dime tú. Nosotros tenim aquí una guitarra, Sí. como tú sabes, perquè has venido al ensayo, Claro, y porque la he traído i yo. perquè l'has traído tu, Es- i perquè és tuya, Exacto. Mira, opa. que si tu querisses tocar para rematar el programa, pues nosotros te l'agradeixeríem. Vale, mira, Bastante guapo. Estaría prou guapo. yo venía con una idea de tocar una, pero hablando aquí con el amigo que me ha dicho que le gustaba mucho Ay, qué ilusión. otra en concreto, pues voy a tocar esa, que tiene una pequeña, perdón, un eructo de lo De que los me- chupitos. de fuet. Tiene una pequeña introducción, que es que yo trabajaba en un hostel Vale. en Barcelona y conocí una noche a una chica muy tarde, yo trabajo turno de noche, y pegamos una conexión tremenda, como en plan de, wow, ¿quién es esta persona? Qué increíble, ¿sabes? Esta gente que te habla y te mira a los ojos y te toca, tío, y hay como, wow, ¿qué está pasando aquí? Entonces le dejé mi teléfono apuntado en la mano, Vale. porque ella tenía que irse a dormir y yo también, a las 6 ya de la mañana, y se le había muerto el móvil y me dijo, apúntame el teléfono en la mano y tal. Y cogí ahí un permanente con el que poníamos el nombre de la comida de los huéspedes, ¿no? Que eso te aguanta ahí en un osobuco 3 días tranquilamente. Y le puse el número en la mano y ya está, me fui a dormir. Y cuando me levanté por la mañana, pues, bueno, por la mañana a las 2 de la tarde, porque era turno Bueno, de para noche. los cómicos, por la mañana. Claro, exacto, por la mañana, exacto. Y a mí pues eran las 2 y no tenía llamadas, de nadie. Y dije, bueno, estaba durmiendo, ¿sabes? Que también se ha ido a dormir tarde. Vale. Pero a las 3 tampoco me había llamado nadie, ¿sabes? Y a las 4 yo estaba en plan de, bueno, pues, ¿no? O sea, ya llamará, tenía colegas diciéndome, pues vamos a ir a una fiesta que hay, ¿te quieres venir? Y yo decía, no, porque he quedado, tío, ¿sabes? Como Ya. empieza como afirmación, pero termina en pregunta. Y ya tipo, joder, 6 de la tarde ya empezaba a hacer estas mierdas de apagar el móvil y encenderlo, ¿sabes? A ver si... Se reinicia WhatsApp. Claro, hay algo que no está funcionando, no estoy pillando bien Claro. la cobertura, ¿sabes? Sí, sí. Algo así. Y entonces a las 7 ya me rayé del todo y vi la guitarra ahí que estaba pues ahí en un rincón, y tú ya sabes que los músicos cuando nos queremos desquitar, cuando nos queremos desahogar... Droga, sí. Exacto, y después pillamos la guitarra. O sea, depende del músico, ¿no? Pues Sí, sí, sí. El padre de Luis Miguel pues se desahogaba con Luis Miguel, pero los demás... pues...
quién, por lo que me pasa. Y yo pillé la guitarra y hice la primera canción de desamor que hice en mi vida, ¿vale? Y creo que se manchó un poco porque de lo que venía haciendo antes. Yo solamente hacía música protesta antes, porque era bastante punk y tal. Y esta es mi primera canción de desamor que se llama Amor para la plebe, ¿vale? Y, ¿se oye bien esto? Sí, ¿Por ahí? ojo, no. Sí. Entonces dice así. A lo mejor aún no se ha despertado, a lo mejor es que no tiene datos, a lo mejor es que le di mal el número. ¿Y por qué cojones no le pedí el suyo? A lo mejor le han robado el bolso en la playa, a lo mejor solo tiene la toalla, a lo mejor le ha dado una insolación o un corte de digestión y está en la cama agonizando y gritando mi nombre. En qué mala hora, con lo bien que estaba yo. Se pasan las horas y cada minuto me siento más gilipollas. A lo mejor se está tomando unas cañas con dos amigas riéndose de mi cara. O a lo mejor está en un barco con su novio millonario que es muy guapo también él. Y tienen un juego montado que consiste en conseguir teléfonos de desgraciados. Y luego al que tiene menos le toca fregar los platos y después sueltan el ancla y follan en mar abierto como en un Titanic cutre en la cubierta con el viento. Y ella le dice te quiero y él le pide matrimonio y un atún con sotana oficial a ceremonia. Y el barco sale volando, los peces saltan como locos mientras yo me quedo en tierra comiéndome los mocos. Puta burguesía, putos barcos, putos peces. Pedimos justicia y exigimos un poco de amor para la plebe. Gracias. Ricardo, tío, qué suerte que en Aragón no tenéis mar. Bueno, pues espérate, ¿quieres que te acabe como contó te acabo de contar cómo terminó esto? Por supuesto que sí, tú eres el que perderá la vez. Hombre, no. El tema es que a las 8 me llamó. ¡Oh! ¡Hostia! Yo ya tenía un tema, ya me da igual. Pero no, quedamos y nos encontramos otra vez y era un asco de persona, tío. O sea, era... Se merecía la canción. Era como cero conexión, nada de lo que hablar, cero química, pero claro, yo, por lo que me comentó, entendí que cuando yo la conocí a las 3 de la mañana, ella iba hasta el culo de MDMA. Iba puestísima de éxtasis, ¿vale? Entonces, claro que me miraba a los ojos y me tocaba, tronco. Porque no podía... Era un Teletubby, ¿entiendes? No podía hacer otra cosa. Entonces, me gusta dejar este mensaje para la gente, ¿vale? Que es, si tú crees que has encontrado a esa persona especial, ¿no? Has encontrado el amor, alúmbrale los ojos con una linterna. Porque si la pupila no se contrae, no es amor, es química. ¡Un aplauso para Ricardo Moya! Gracias, tío. Me llevo el aprendizaje, llévate todo. Fuerte el aplauso para él. Y un aplauso para el cura, Diego Peña, con todos vosotros. Y Bernal, y Andrés, y todos. Así nos querinos, gracias por venir, gracias por veillemos. Y marchad todos. ¡A escampar la boira! ¡Abay!